Hola a todas y a todos. Este es un video de la clase del cuarto periodo. Con esto pues vamos a dejar claro cuáles van a ser las temáticas que vamos a trabajar y vamos a empezar pues con la segunda temática ya de este periodo. Primero recordarles a quienes perdieron el tercer periodo que tienen hasta el 15 de octubre para ponerse al día con los trabajos. Pueden revisar en el Drive las notas y enviarme las actividades resueltas antes de esta fecha. Los temas de este cuarto periodo son pocos, este es un periodo muy rápido, entonces primero está medios de comunicación e historia, que fue la guía que ya se supone que realizaron y entregaron el 30 de septiembre. Luego vamos a hacer un breve recuento de la filosofía occidental y por último un trabajo sobre una temática libre, un escrito final que ya les estaré explicando pues a su debido tiempo. Bueno, entonces vamos con el tema de filosofía. Espero que sea algo muy corto. No vamos a profundizar mucho. Ojalá el otro año podamos encontrarnos y tener la oportunidad de profundizar más en estos temas, pero pues por ahora lo que me interesa es como que los conozcan, que se ubiquen en la filosofía occidental de una manera muy, pues de los nombres, de las ubicaciones temporales, geográficas, ¿cierto? Y una que otra idea que hayan tenido esas escuelas filosóficas. Algunas ya las hemos trabajado en las clases, otras no tanto, entonces pues esto es como una especie de recuento. Hoy vamos a ver desde los presocráticos hasta la filosofía escolástica, es la idea. Entonces, bueno, los filósofos presocráticos, también conocidos como filósofos de la naturaleza, eran aquellos que empezaron a reflexionar sobre cuál era la lógica que existía en el mundo. Entonces empezaron a identificar unas leyes, unos teoremas y buscaban un elemento que fuera como el centro de donde surgían todas las cosas en el mundo que se llamaba el apeirón. Entonces, de estos filósofos, pues reconocemos a Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, Demócrito, bueno, entre otros tantos. De acá es muy importante resaltar pues Heráclito, que es aquel de la famosa frase de que un río pues nunca es el mismo, nadie se baña dos veces en el mismo río porque el agua fluye y en ese sentido al fluir entonces se transforma. Y así todos estos filósofos tenían como algún elemento central, o el fuego, o el agua, o el aire, ¿sí? O la tierra. Y lo que empezaron fue a cuestionar antes de los filósofos presocráticos lo que existían eran los mitos. Entonces estos mitos que los narran pues muy bien en la Odisea, en la Ilíada, eran los que dominaban estas épocas, entonces se hablaba pues de los dioses del Olimpo, como aquellos que definían en qué momento llovía, en qué momento había una sequía, todas estas cuestiones, pero ya con los filósofos presocráticos, entonces empiezan a buscarse unas explicaciones ya materiales basadas en elementos del mundo. Esto no quiere decir que se haya superado la religión, ni mucho menos, sino que se buscaron otras explicaciones, ¿sí? Y acá aparecen pues muchos de los razonamientos matemáticos que todavía hoy utilizamos, como el teorema de Pitágoras y como otras definiciones no solo sobre la matemática pues en términos de las teorías, sino también sobre el cosmos, sobre la astronomía. Bueno, entonces acá empezaron esas reflexiones. Se llaman presocráticos porque, como ya habíamos visto, Sócrates es uno de los filósofos más importantes de la historia occidental y en ese sentido es como un antes y después de Sócrates. En la época más o menos del siglo V antes de nuestra era, también había una escuela que quizás hayan escuchado que se llamaban los sofistas. Los sofistas eran una escuela filosófica que se basaba en la necesidad de la educación de los ciudadanos y ellos proponían que era necesario pues primero realizar esta educación y además cobrar por ella. Uno de los elementos importantes en los sofistas es que diferenciaban una naturaleza humana
de las normas creadas en la sociedad. Entonces, acá ya empiezan a vislumbrarse algunas preguntas sobre cuáles son los acuerdos sociales, cómo hace el humano para convivir en la sociedad, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que ellos llaman physis, que es como esa naturaleza o digamos la esencia del ser humano, ¿sí? Y hay otra cosa que se llama nomos, que es la norma y los acuerdos y consensos que se llegan para poder convivir en una sociedad. Otro elemento muy importante de los sofistas es el lenguaje como un elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades. Entonces promueven mucho el desarrollo de la oratoria, de los discursos, de la importancia pues de la comunicación, y por eso muchas veces cuando alguien eh, tiene unos discursos muy largos o digamos también muy elaborados, entonces se refieren a él como sofista. El término sofista pasó a la historia como un término peyorativo, como algo malo, como algo de los engaños y eso, pero pues fue porque precisamente ellos lo que proponían era esa importancia del discurso. Y además hacían una crítica a esas creencias tradicionales. Otro elemento, pues que ya les había dicho que Sócrates era muy importante, era el antes y el después de Sócrates. Y los sofistas fueron muy criticados por este filósofo, porque Sócrates pensaba que los seres humanos eran buenos, eran muy buenos, y que cuando cometían acciones malas no era porque ellos quisieran, sino porque eran ignorantes, y que entonces a través de las preguntas y de la formación todos los seres humanos podían llegar a ser buenos, pero los sofistas no creían eso, creían que había personas pues que efectivamente realizaban las acciones mal por un querer, no por una ignorancia. Entonces esa idea de Sócrates de que el ser humano es bueno y solo que es ignorante se llama intelectualismo moral, y es que entre más aprendas mejor persona vas a ser. Los sofistas no compartían eso, pensaban que había personas que sabían mucho y que igual eran muy malas personas. Bueno, luego, o más o menos paralelo a los sofistas, estaba Sócrates, pues que ya vimos que es lo que se criticaba y que además proponía el intelectualismo moral y el método que ya conocemos, que es la mayéutica socrática, que es preguntar hasta que la otra persona llegue a las conclusiones por sí misma. Mm, Recordemos que Sócrates no escribió y que además fue condenado a muerte, por lo cual tomó la cicuta, que era esta planta venenosa. Después, uno de los alumnos de Sócrates era Platón. Y Platón, que fue el que trabajamos tanto en la clase, es el que habla de la división entre alma y cuerpo y el que nos habla del mundo de las ideas o de este mito de la caverna, ¿sí? Entonces en Platón empieza una escisión, una división del mundo. Hay un mundo que es el mundo de las ideas, donde todo es perfecto, ¿sí? Y hay un mundo que es el mundo real, que es el mundo de la caverna, donde habitamos nosotras y nosotros. Mm, Platón escribe varios libros, entre ellos pues resaltan La República, El Banquete, que es sobre el amor, y Los Diálogos, que es donde recupera pues se supone algunos de los planteamientos de Sócrates. Es importante saber que quienes siguen a Platón crean la idea de la escuela. La escuela es una idea platónica, donde en la escuela se supone que se aprende sobre el mundo de las ideas que nos es ajeno. Después de Platón, uno de sus alumnos es Aristóteles, ¿sí? Y Aristóteles, a diferencia de su maestro, lo que hace es poner la razón en el centro. Entonces, Aristóteles sí cree que hay una esencia del humano, esa esencia va unida a la materia necesariamente, es decir, no hay un mundo de las ideas, hay solo un mundo y es el sensible, ¿sí? Eh, entonces cree más en una unidad material, donde todo se puede solucionar a partir de la lógica, de la reflexión racional. Aristóteles escribe libros como la lógica, la ética, la retórica y aborda muchas ramas de las ciencias y de las humanidades. Y la propuesta de formación para Aristóteles debe ser el liceo, que es algo más integral, donde se habla del mundo sensible. Entonces miren que en la actualidad todavía vemos esas diferencias entre las escuelas y los liceos, ¿sí? Que son propuestas de formación distintas. Ya saben que para aprenderse el orden de los filósofos es fácil aprenderse este acróstico que es soplar, entonces ahí uno se lo aprende más fácil. Sócrates, Platón y Aristóteles.
Luego de esos tres filósofos que significaron la ruptura con las ideas anteriores, o sea, la división entre el paso del mitos al logos, es decir, de lo mítico a lo racional, aparecen las escuelas helénicas o el helenismo. Lo helénico se refiere a lo griego, ¿no? Y entonces estas escuelas del helenismo, que también ya hemos trabajado, van en el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, el cinismo, otras muchas, pero estas son como las principales. Entonces el epicureísmo ponía en el centro de su filosofía el placer, el hedonismo. El estoicismo ponía en el centro de la filosofía el deber y la razón, entonces no aceptaba los excesos. El escepticismo creía en la imperturbabilidad, es decir, que nada te afectara. Y el cinismo ponía en el centro la virtud, y recuerden que el cinismo es la historia de Diógenes el cínico, que ya hemos hablado también de eso. Este fue el helenismo, que fue una época de esplendor de la Grecia antigua, y que digamos que ahí más o menos es donde cortamos con esto de la filosofía griega. Entonces estos son a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, las escuelas filosóficas que había hasta ahí. Luego de esto, digamos que viene pues una etapa, también hay una filosofía pues latina, pero no es como tan reconocida y no la vamos a ver. Vamos a hablar entonces de la Edad Media y la filosofía escolástica. La filosofía escolástica, lo escolástico ya saben que se refiere a la iglesia, ¿sí? En este caso específicamente a la iglesia católica, que era la que se impuso en la Edad Media. Entonces acá hay dos personajes fundamentales, vean, la filosofía escolástica es muy amplia, hay muchísimos filósofos, pero como todo, pues hay dos que resaltan, entonces está San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Entonces San Agustín de Hipona, que es del siglo IV y V después de nuestra era, fue muy influenciado por Platón, es decir, creía en una existencia de un mundo ideal alejado de este, y para él ese mundo ideal era pues el mundo divino, y en ese mundo divino era donde estaba la verdad, y a esa verdad se podía acceder por medio de la razón y específicamente por medio de la fe, porque para San Agustín la razón conducía necesariamente a la fe. Recuerden entonces que pues esta etapa de la filosofía escolástica es una filosofía que pone en el centro de su reflexión la idea de lo divino, ¿no? Contrario a San Agustín, Santo Tomás, que ya aparece en el siglo XIII, miren que hay una diferencia importante de tiempo y eso también nos habla pues del desarrollo del pensamiento que hay, tiene una mayor influencia de Aristóteles. Aristóteles, que era el que hablaba de un solo mundo, ¿no? Y en este caso, para Santo Tomás, lo importante era encontrar los contenidos de la fe, es decir, mirar cuál era la revelación divina que estaba en esos contenidos de la fe y cómo se llegaba a ella. Y además indagar también por los contenidos de la razón a través del uso del entendimiento del ser humano. Santo Tomás dedica digamos, su vida a intentar demostrar racionalmente la existencia de Dios. Entonces, es importante acá resaltar que si bien en la Edad Media intentaron borrar o desaparecer toda esa cultura anterior a ellos que consideraban pagana, que era la cultura griega, la cultura romana, en realidad se nutrieron mucho de estos escritores y de estos filósofos y pensadores clásicos. Es importante ahí que tengan el dato que en la literatura se habla mucho de estas filosofía escolástica. Hay un libro pues que muestra claramente estas reflexiones, es En nombre de la rosa de Humberto Eco. Es muy importante, también ahí se muestra cómo se buscan estos libros perdidos de los filósofos griegos y en realidad como la Iglesia Católica, si bien censuró públicamente a los filósofos en lo interno, es decir, quienes pertenecían a la Iglesia, buscaban y leían allí para realizar sus propias reflexiones. Entonces acá están los dos grandes filósofos escolásticos que son San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino.
¿Qué pasa con estos filósofos? Pues efectivamente, como era una gran corriente la escolástica, aparece Guillermo de Ockham. Y este Guillermo lo que hace es decir, no vamos a tener más elementos griegos clásicos o paganos en esta fe cristiana. Hay que limpiar la fe cristiana de todos esos otros elementos. Entonces, como empieza a hacer una crítica a quienes habían leído a los clásicos, empieza a buscar unos principios claros, simples, universales para su filosofía. Y esos principios claros tenían la base en un Dios ilimitado y omnipotente que tenía pues todas las posibilidades de la existencia. Qué pena que acá escribí omnipotente mal, sin está ahí listo. Entonces, ese Dios que es ilimitado y omnipotente es el Dios que intenta rescatar Guillermo de Ockham en su filosofía. Una de las frases más importantes de este filósofo entonces es etnia non sum multiplicanda preter necessitatem, que es una frase en latín. Recuerden que en la Edad Media todavía el latín era la lengua culta y era la lengua que se hablaba en la iglesia, era la lengua que hablaban los académicos o los estudiosos, ¿sí? Entonces lo que quiere decir esta frase es que las cosas no deben ser multiplicadas sin necesidad, es decir, que hay que ir a lo simple. Por ejemplo, si tenemos que solucionar un problema, hay que buscar la cuestión más simple y no darle vueltas ni agrandarlo innecesariamente. Esta frase y toda esta propuesta filosófica llevó luego, mucho después, a que en otras ramas de la ciencia, por ejemplo en la economía, se creara un principio como es el de la navaja de Ockham, que es un principio que es de la economía, donde se habla de que si hay un problema, hay que buscar la razón más fácil y eficiente para solucionarlo, ¿sí? No intentar generar unas soluciones o unos discursos grandilocuentes alrededor de algo, sino irse por lo simple. Cuando llega entonces Guillermo de Ockham a estas reflexiones filosóficas, lo que hace es generar una ruptura, una crítica profunda a la escolástica y empieza a verse que hay unas fisuras, que hay unas cosas que no terminan de cuadrar, que poner solamente un principio divino no es suficiente para entender el mundo, para preguntarse por lo que nos rodea, ¿sí? Y además, como ya estábamos en el final de la Edad Media, entonces llega a empezar el Renacimiento. Es en el Renacimiento entonces cuando empiezan a generarse otras nuevas corrientes que espero que podamos abordar la próxima clase, y que tengan algunas lecturas frente a esta época de de la historia occidental. Muchas gracias y quedamos pendientes.